Yo sé que tú, que es lo que hemos hablado, te gusta mucho centrarte actualmente con tu contenido en lo que pasa más fuera del campo, no tanto el partido, y buscas eso, que historias que sean quizá algo más desconocidas, o la mayoría de veces yo creo que prácticamente totalmente desconocidas, al menos para el público general. ¿Cómo eliges los temas de los vídeos? ¿Qué hay que tú veas una historia, que te llegue una historia, que descubras una historia y digas, esta es buena para hacer un vídeo en el canal? Sí, pues al final son 8 años desde que abrí el canal. Lo abrí en noviembre de 2016. En noviembre de este mismo año, pues hará ya 9. Y bueno, evidentemente uno ya tiene experiencia. Son más de 500 y pico vídeos y uno pues ya sabe qué historias son buenas y qué no, y sobre todo haciendo ensayo y error, ¿no? Probando con vídeos o contando determinadas historias, viendo a ver qué gusta a la gente, qué se ve más, qué se ve menos. Y también, pues, no contando, no me gusta repetir las historias que ya he contado, ¿no? No me gusta, por lo general, volver a ir a estadios a los que ya he ido, porque entiendo que la historia ya ha sido contada, a no ser que suceda una historia particular de ese propio partido, de ese día, de un ascenso, de un derbi. No me gusta repetir mucho. Y bueno, pues al final uno que es futbolero, que está en el día a día del fútbol, de los ascensos, de los descensos, de las curiosidades, te llegan un montón de historias, pues lees en Twitter, en medios de comunicación, yendo a los estadios, te escribe la gente, ¿no? Entonces, pues te llegan historias, te llegan cosas y luego, pues cuando llega el momento de decidir con mi compañero Alex dónde vamos, pues yo le planteo pues, las opciones y hacemos una pequeña criba a ver qué es más interesante y sobre todo qué historias son más desconocidas o más fascinantes o qué historias a la gente les puede llamar más la atención porque no se han contado nunca o porque es una cosa curiosísima. Así que sí, en este sentido, ese es un poco el leitmotiv que seguimos en el canal. De hecho, tú te has movido para grabar muchos vídeos, es decir, has viajado. ¿Cuál ha sido la historia que más te ha llamado la atención? ¿Alguna que te haya marcado especialmente? Luego te voy a hablar de una de ellas que a mí me gustó especialmente. Quizá vamos a la misma, pero te quería preguntar eso. ¿Cuál es una historia así que te haya marcado o que fueses también descubriendo? Porque supongo que muchas veces tú llegas ahí más o menos con una idea preconcebida y luego te encuentras una historia totalmente diferente que quizás es mejor que lo que tú pensabas. Pues sí, al final, la verdad es que me han hecho muchas veces esta pregunta y al final han sido, no sé, centenares de viajes y cada vez digo una cosa porque cada vez se me pasa una cosa por la Bueno, cabeza, la, porque la al que te final venga es ahora a que la cabeza, ya va bien. es que pues no lo sé, así más reciente, por ejemplo, este año fuimos a Lanzarote, una isla que no Sí. había conocido nunca, rodeada de volcanes, que parecía eso Marte. Fue una cosa chulísima y un equipo muy peculiar que había ascendido por primera vez, que era un equipo de un pueblo de Lanzarote y que está jugando en categoría nacional por primera vez. No sé, historias de Copa del Rey, muchas, muchísimas. Historias de partidos desconocidos a los que he ido, por ejemplo, en un pequeño pueblo en Vizcaya, como es Gatica, que tenía ahí un convenio con el Milan, y dices, ¿cómo puede tener un convenio con el Milan un pueblo aquí tan pequeño y tan perdido y tan... no sé, historias del fútbol en Gibraltar o un derby, por ejemplo, en Zagreb, un Dinamo de Zagreb, Hajduk Split, con bengalas y lanzando bengalas, y eso fue una absoluta locura. No lo sé, la verdad es que muchas historias, ascensos, derbis más desconocidos que luego tienen un ambiente brutal, no lo sé, muchísimos vídeos, la verdad, fascinantes. Me gustaría, Rafa, que nos explicases así un poco por encima. Yo animo a mucha gente seguro que te sigue ya en redes sociales y en YouTube o en Twitter y ya se ha visto alguno de tus vídeos seguro que esté viendo esta entrevista, pero dejaré tu canal por aquí por la descripción y animo de verdad a que muchos de estos vídeos que si os llama un poquito la atención os los veáis porque no tienen ningún desperdicio. Yo te iba a hablar de uno que a mí me llamó mucho la atención. No sé si voy a pronunciar bien el nombre del club, el del Heidenheim, de la Sí. Bundesliga,
que en 15 años es una ciudad chiquitita, ¿no? Son 50.000 habitantes, una cosa así, Sí. y en 15 años pasa de jugar, ¿qué era? ¿En cuarta categoría o una cosa así? ¿Qué era? No, en sexta, creo, algo así. Sí, a jugar en Europa, a jugar la Conference. Me gustaría que me explicases nada, un poco por encima de esa historia, porque la historia es increíble. Pensar, avanzar todas esas categorías en eso, en 15 años, es lo que tú decías, que no te gustaba mucho el FIFA, pues parece eso, ¿no? Un modo carrera del FIFA, que te coges al peor equipo de la categoría más baja y acabas jugando la Champions, la Europa League o la Conference. Sí, la verdad es que es una historia fascinante. Es la primera historia desde que hemos retomado el canal, la primera historia, el primer viaje que hicimos, porque queríamos hacer algo europeo y algo llamativo en Conference, y fue esta historia. La verdad es que es increíble lo que consiguió el FCH, que es como le llaman allí. Un equipo de una localidad muy pequeña, que prácticamente toda la localidad está dividida en una o dos empresas muy potentes que hay en esa zona bastante industrial. Y bueno, pues llegó Frank Schmidt, que es un entrenador que para ellos es una leyenda, es un dios, llegó al equipo, había sido exjugador del equipo y con sus métodos y con su paciencia, sin recibir tampoco grandes apoyos por parte de ningún patrocinador o de un dueño que transforme el equipo desde cero, pues fueron avanzando categorías poco a poco, y el primer año, que fue la temporada pasada, que debutaron en Bundesliga, automáticamente se clasificaron séptimos, que ni se lo creían ellos, ¿no? Ganando partidos surrealistas al Bayern de Múnich, se clasificaron para la Conference League. Entonces es como, ¡buah! Una auténtica locura. Nosotros fuimos a ese partido debut de Heidenheim, conocimos la ciudad, muy, muy pintoresca, muy bonita, muy curiosa, muy alemana. Y es ese debut europeo y bueno, compitieron, ahora mismo están en descenso o en play-out de descenso a dos Bundesliga. No les está yendo tan bien este año en Liga, pero No. en Conference han conseguido pasar la primera fase y clasificarse a esa ronda de los 16avos, el playoff previo a los octavos. Así que, ostras, pues te puedes imaginar la locura que fue, el estadio pequeño pero completamente lleno, y un lugar, Alemania, donde todavía no habíamos grabado en la historia del canal, y la verdad es que fue una historia muy bonita. Yo le guardo mucho cariño, le sigo todos los fines de semana los resultados que ¿Sí? hacen, la conference y tal, sí, claro. Además, pues me seguía ahí con Leo Ciencia, con un jugador que también tiene una historia muy particular, un brasileño que juega allí, y la verdad es que les tengo mucho cariño, sí, les tengo mucho cariño. Y además, al menos visto desde fuera, fueron muy amables contigo porque te abren las puertas completamente del Sí, club. Es decir, te dieron todas las facilidades, ¿no? sí, 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 no, es súper amables y una gente súper humilde y súper bien, la verdad, muy, muy agradecido y muy contento. ¿Eso cómo lo llevas? Tocar la puerta de algún club, porque supongo que si es un club modesto, están normalmente encantados, pero ya estás hablando, por mucho que sea un club que ha avanzado mucho en 15 años, estás hablando que ya está jugando en la primera división alemana y que por mucho que tú tengas ya una larga trayectoria, está tocando la puerta para hacer un reportaje un chico español que tiene un canal de YouTube. Sí, sí, es así. A ver, pues prácticamente toda mi vida ha sido así, tocar puertas siendo un chico español que tiene un canal de YouTube. Al final, por suerte, pues hemos ido creciendo, y al principio era mucho más difícil, pero por suerte hemos ido creciendo en cifras. Al final, pues es un canal de YouTube con 360.000, 60 y pico mil suscriptores. No sé ni cuántos son, 365.000 o algo así. Y bueno, pues eso evidentemente es un peso, ¿no? Cuando yo siempre muestro, si tengo que enseñarle a alguien lo que hago para que nos dejen ir o lo que sea, pues les muestro los vídeos más representativos o los viajes más representativos, para que vean que evidentemente, como tú decías antes, ¿no? No es la tele, pero se puede hacer un buen Sí. periodismo y se puede hacer cosas interesantes. Y luego, evidentemente, pues también trabajar en DAZN da una cierta legitimidad y un cierto bagaje, que hay en Alemania, pues DAZN también es muy importante. Y cuando les dices pues que también trabajas en DAZN España y que cubres la liga y demás, pues a lo mejor lo ven como más serio, más profesional, no lo sé, porque ya estuve un tiempo eso sin llamar, y aquí en España, pues por suerte, la gran mayoría conoce lo que hacemos y Sí. no ha habido ningún problema. Y bueno, pues entre las cifras y lo que hacemos y el hecho de trabajar en DAZN, pues enseguida entendieron que es un club
de primera división, pero también es un club modesto. Entonces, que para ellos les vaya a hacer el reportaje gente desde España, pues sigue siendo una cosa poco habitual en la realidad. No Claro. es el Bayer Leverkusen, no es el Bayern de Múnich, no es el Borussia Dortmund, no es el Werder Bremen tampoco. O sea, no es un club conocido internacionalmente y necesita también un poco ese reconocimiento internacional para seguir creciendo. Claro, al final supongo que ahora te es muchísimo más fácil que al principio tocar esas puertas, por eso, por el background que ya tienes, tanto en números como enseñar vídeos, es lo que dices tú. Mira, pues tengo pensado Sí, hacer algo similar a esto y la gente se lo exacto. puede ver y realmente lo que tú haces. Obviamente es un formato diferente porque hay muchas cosas que no se harían en un reportaje de tele, y al final es mucho más cercano en ese sentido, pero también son reportajes muy televisivos, es decir, en cuanto a planos recursos, yo lo veo bastante televisivo en ese sentido, que no es un vídeo, hablando mal, un vídeo de mierda que vayas a grabar con el móvil, que está currado, que está editado, que lo intentas trabajar siempre muy bien. Sí, claro, por eso tengo a mi compañero Alex en el apartado visual del canal, en el apartado creativo, a nivel cámara, edición, diseño y todo eso. Y sí, a ver, intentamos diferenciarnos de la tele, ¿no? Porque cada uno tiene un lenguaje audiovisual y cada uno tiene una manera de contar las cosas. Nosotros queremos contar las cosas como se cuentan en YouTube, porque al final somos ese medio y hemos crecido ahí y somos diferentes por eso. Y luego que llegar a la excelencia de la tele o a los estándares de la tele con una cámara, Claro. con un cámara solo y una cámara que no es una cámara grande de las de televisión, pues es difícil. Entonces nosotros lo contamos con nuestra manera, con nuestras transiciones, con nuestros efectos, con nuestras manera mía de hablarle a la cámara y de hablarle a la gente. Pero sí es una cosa evidentemente currada, elaborada y a mí hay, bueno, la gran mayoría de veces casi que prefiero ver reportajes bien hechos en YouTube que reportajes en televisión hoy en día porque me conectan de otra manera. Hiciste un parón en YouTube y lo retomaste no hace tanto. ¿Por Ujú. qué tuviste que hacer ese parón o por qué hiciste ese parón? Entiendo que fue totalmente voluntario y yo también te decía antes que me imaginaba que iba por temas laborales. Sí, al final, bueno, lo que hicimos fue parar durante 2 años, que fueron los 2 años que estuvimos haciendo tanto Alex como yo, el programa Dorsal 12 en Dazón, que era también de reportajes, de viajes, de entrevistas, así, en lo mismo, parecido a lo que hacíamos. Sí. Ese sí que más tele, porque evidentemente se emitía en la tele, pero claro, no nos dejaba tiempo para esto. Entonces el programa este verano se terminaron esos 2 años de programa, seguimos en Dazón, en el pie de campo y demás, y yo tenía el gusanillo de seguir con el audiovisual y seguir haciendo vídeos. Y evidentemente, pues si no, ¿dónde los íbamos a hacer mejor que en el canal de YouTube, ¿no? Entonces, pues decidimos volver con todo lo que habíamos aprendido haciendo un programa en la tele para mejorar el contenido audiovisual y es un poco el reto que nos hemos puesto este año, mejorar mucho el contenido audiovisual del canal. Y ahora todo lo que tienes pensado ya es hacer temas, reportajes, historias de estas humanas que cuentas, que vas a los campos a conocer el club, a conocer a los aficionados, a conocer toda la masa social. O también tienes pensado, porque tienes vídeos más antiguos, que tocas temas quizá que son algo más de actualidad. No es tanto actualidad, nunca es que, por lo que he visto, yo al menos nunca has tocado tanto actualidad pura de hablar del resultado del Barça, hablar del resultado del Madrid, pero por ejemplo, sí que tienes algún vídeo hablando del cambio de formato de la Champions, que no deja de ser algo diferente a todo esto que hemos hablado. Sí, a ver, principalmente, o sea, antes de entrar en Dazón, que es, pues evidentemente a lo que me dedico principalmente, antes de entrar en Dazón, lo que hacíamos desde que empezamos el canal en 2016 era publicar 2 vídeos a la semana, uno el lunes y uno el jueves. El del lunes, pues seguramente más reportajístico, más un viaje, más una entrevista, pues sí, normalmente el reportaje sobre los viajes, estos que hemos hablado, Sí. y el jueves pues grabábamos aquí en casa, en Castellón, en un campo de fútbol de fondo. Grabábamos pues historias, anécdotas, curiosidades. Pues yo explicaba, pues eso, la explicación de el nuevo formato de competición de la Champions, los equipos, porque hay equipos reales en España, cuántos equipos han jugado en Primera División, Sí. la historia de por qué el Athletic Club juega con jugadores de un determinado lugar. Sí.
Y esto, pues, evidentemente, ahora que no tenemos tanto tiempo para dedicárselo, hemos priorizado lo que a nosotros más nos gusta y lo que creemos que a la gente también más le gusta, que es los viajes y los reportajes. Pero sí, la idea es de vez en cuando, por ejemplo, el último vídeo que hemos publicado es así, es explicando un poco por qué hay dos sedes, o se quiere cargar la FIFA, dos sedes del Mundial de España, ¿no? Entonces, Es verdad, este cierto. tipo de explicaciones en un campo y tal, pues sí, no serán tan regulares como antes, pero una vez o dos al mes sí que me gustaría hacerlo, sí. No hay pelotas.